más en su nombre. Amén. Así que somos poquitos hoy, pero somos muchos para la gloria del Señor. Y la presencia del Señor está en medio nuestro. Dice Apocalipsis 4:11: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, te adoramos. Seguimos adorando al Señor con gozo y alegría. Quiero levantar
bueno es el Señor. Aleluya, te adoramos. Hay libertad en la casa de Dios. Dice Juan 4, 23, 24 más. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí estamos nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros porque te queremos adorar. Aleluya.
lluvioso, ¿eh? Frío, mucha lluvia y unos que nos mojamos un poquito, maybe otros. Pero aquí estamos los que vencimos hoy, amén. Vencimos para llegar a la casa del Señor a adorarle. Y con esta última canción vamos a colectar las ofrendas. Así que por favor, usted aliste por ahí, ¿verdad? La ofrenda que usted va a darle hoy al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria al que vive. Poderoso Jesús. Y seguimos cantando al Señor. Dice el Salmo 89:1. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor. Todas las generaciones proclamarán mi boca tu fidelidad. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aleluya. Nosotros no. Nosotros le fallamos al Señor, pero nuestro Señor es fiel. Amén. Qué bueno que Él es nuestro juez. ¿Qué adoramos? Seguimos, muchachos. Gloria. Señor,
Ayer yo fui a un servicio de otro concilio, hermano nuestro, y mire, esa gente se goza, ¿sabe? Yo aprendí ahí que usted baile como al Señor como pueda, brinque, mueve todo lo que está, aleluya. Yo creo que todos tenemos que aprender, ¿verdad? Y uno de los otros, que para el Señor, mire, si usted bailaba en el mundo, gócese para el Señor. Amén, aleluya. Así que aprendemos siempre algo nuevo. Amén, Dios les bendiga.